Cuando uno llega a Kazajistán, lo primero que siente es que el tiempo aquí tiene otro ritmo. No solo porque las estaciones son más marcadas o porque el invierno parece no terminar nunca, sino porque las celebraciones, esas que marcan el alma de un pueblo, tienen un peso profundo, una raíz que conecta con siglos de historia, de costumbres nómadas, de creencias ancestrales y también con las transformaciones modernas que trajo la era soviética y la globalización. Hoy quiero contarles sobre las fiestas y celebraciones kazajas y cómo se viven aquí, comparándolas un poco con las que conocemos los cubanos y los españoles. Porque, al final, por muy diferente que parezcan las culturas, todos celebramos las mismas cosas: la vida, el amor, el comienzo y el final de los ciclos. ¡Hola, amigos! O como diría un cubano de pura cepa, ¡qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hoy estamos nuevamente en tu canal Isaac Real, en este segmento Isaac Nómada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de las fiestas, las celebraciones más importantes de Kazajistán. También vamos a hablar de la comparación que podría haber con algunas fiestas que podrían quizás ser parecidas en países como Cuba y España. Pero nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Empecemos por Nowruz, la celebración más importante de todo el país. En Kazajistán, eso no es solo el año nuevo según el calendario persa, que marca el equinoccio de primavera el 21 de marzo. Es mucho más que eso, es el renacer de la naturaleza, el momento en que la nieve comienza a derretirse y la tierra vuelve a respirar. La palabra Nowruz viene del persa y significa literalmente nuevo día, pero en el contexto kazajo significa nuevo comienzo, una oportunidad para limpiar todo lo viejo, reconciliarse con la familia, perdonar las ofensas y empezar el año con el alma ligera. Durante esos días, las calles de las ciudades se llenan de decoraciones coloridas, tiendas tradicionales llamadas yurta y personas vestidas con trajes típicos. En los parques colocan escenarios, se escuchan cantos tradicionales y en todos los rincones se sirve el Nowruz Kosher, una sopa especial que solo se prepara para esta fecha. El Nowruz Kosher lleva 7 ingredientes, 7 porque representan los 7 elementos de la vida: agua, carne, sal, grasa, harina, cereales y leche. Cada casa le da su toque, pero siempre hay un sabor común, el de la abundancia y el deseo de compartir. Comparado con Cuba, Nowruz es como si juntáramos el Año Nuevo con el Día de los Reyes y un poco del Carnaval de Santiago. Es una fiesta familiar, pero también muy pública. No se celebra solo en casa, se celebra en las calles, en los parques y en las plazas. En España, el Año Nuevo también tiene ese espíritu de nuevos comienzos, pero es más nocturno, más de brindis y de contar campanadas. En cambio, en Kazajistán es diurno, natural, lleno de aire fresco. Es un año nuevo con olor a campo y sonido de caballos. Recuerdo mi primer Nowruz en Almaty. Todo estaba lleno de flores y banderas, y la gente sonreía de una manera diferente. Había una sensación de calma, de comunidad. Me ofrecieron una sopa que se llama Nowruz Kosher, y aunque al principio no entendía muy bien lo que comía, me impresionó cómo cada persona te ofrecía algo con una sonrisa. Nadie comía solo. Y eso me hizo pensar en Cuba, donde las celebraciones también son colectivas. En Cuba, si haces una comida, aparece el vecino, el primo, el del frente que huele lo que estás cocinando. Aquí pasa igual, pero con otro espíritu, el de la hospitalidad ancestral. Nowruz también tiene una parte simbólica muy fuerte. Representa el equilibrio, la armonía entre el ser humano y la naturaleza. En muchas ciudades, las familias plantan árboles, limpian los canales de agua y ayudan a reparar espacios públicos. Me gusta eso, porque no es solo vamos a comer y beber, sino vamos a hacer algo bueno por la comunidad. En Cuba o en España, rara vez una fiesta tiene ese componente cívico o ecológico. Aquí, en cambio, está integrado en la tradición. Y claro, como todo en Kazajistán, también hay caballos. Durante Nowruz se celebran competencias de equitación, arquería y un deporte muy curioso llamado kokpar, que es una especie de polo
pero en vez de una pelota usan una cabra. Sí, escuchaste bien, una cabra sin cabeza. La primera vez que lo vi, confieso que me quedé impactado. Pensé, esto parece una película medieval, pero después entendí que para ellos es una forma de honrar las tradiciones nómadas, una representación simbólica de fuerza, destreza y trabajo en equipo. En Cuba o España, un espectáculo así sería impensable, pero aquí tiene un sentido profundo. Es la conexión con su pasado nómada, cuando los clanes competían por demostrar su valor y su capacidad de liderazgo. Y eso me hizo reflexionar. En Cuba, el pasado campesino o africano se celebra en la música y el ritmo. En España, se celebra en las procesiones y en las ferias. Mientras que en Kazajistán, el pasado se celebra con caballos, arcos y comida. Pero la intención es la misma, recordar de dónde venimos. Si Nowruz es la celebración de la vida, las bodas kazajas son la celebración del destino. Aquí casarse no es solo un acto de amor, es un acontecimiento social de gran escala, donde la tradición pesa tanto como el sentimiento. Las bodas kazajas combinan lo moderno con lo ancestral. Hay dos partes, la ceremonia civil moderna y la ceremonia tradicional, que incluye una serie de rituales que, si uno los ve por primera vez, parecen sacados de un libro antiguo. Antes de la boda oficial, se celebra algo llamado Kız Uzatu, que es la despedida de la novia. Es una ceremonia muy emotiva donde la familia de la novia la despide con canciones, lágrimas y regalos. Se considera un momento simbólico en el que ella deja el hogar paterno para empezar su nueva vida. En esa despedida, las mujeres mayores cantan una canción llamada Sirga Salú, mientras colocan pendientes a la novia como símbolo de feminidad y madurez. En Cuba o España, esto se parecería un poco a la despedida de soltera, pero aquí tiene un tono completamente distinto. Es solemne, espiritual y toda la familia participa. Luego viene la boda en sí, que puede durar 2 y hasta 3 días, en algunos casos incluso una semana. Se reúne toda la familia, incluso parientes lejanos, y hay un banquete inmenso, con platos tradicionales, música en vivo y bailes típicos. Una curiosidad, en muchas bodas, los invitados hacen una fila para entregar sobres con dinero a los novios, mientras una persona apunta todo cuidadosamente en una libreta. Esto no es solo un regalo, es un compromiso recíproco. Cuando esa persona se case, los novios deberán devolver el gesto con un regalo de igual valor. En España, eso me recuerda a cuando se pasa el sobre en los bautizos o comuniones. Y en Cuba, a cuando todo el mundo lleva algo a la fiesta, ya sea comida, ron o una bocina para poner música. Pero aquí tiene un nivel de organización impresionante. Otra cosa que me llamó la atención es que en las bodas kazajas mezclan la religión con lo civil. Aunque Kazajistán es un país laico, la mayoría de la población es musulmana, así que muchas parejas también hacen una ceremonia nikah, que es la bendición religiosa del matrimonio. Sin embargo, lo hacen sin fanatismo. Todo es muy moderado, muy respetuoso y conviven perfectamente con la modernidad. He estado en bodas donde el novio llega en un Mercedes y la abuela lo bendice con leche al entrar. Es ese contraste entre lo nuevo y lo antiguo que hace que las bodas aquí sean tan únicas. En Cuba, las bodas suelen ser más espontáneas, más bailables y más improvisadas. En España, más formales y elegantes, con una mezcla de tradición y protocolo. Mientras que en Kazajistán, las bodas son una coreografía cultural. Cada gesto tiene un significado, cada detalle una historia. Y quizás por eso, cuando termina la boda, no sientes solo que dos personas se unieron, sino que dos familias se entrelazaron, con todo lo que eso implica. También hay algo muy curioso. La novia nunca debe volver a la casa de sus padres los primeros meses después de casarse, para simbolizar que ya pertenece a otro hogar. Y cuando lo hace por primera vez, hay una ceremonia de bienvenida. En esa visita, la mamá la recibe con leche o té y le da un pañuelo nuevo como señal de aceptación. Imagínate si en Cuba hiciéramos eso. Las madres tendrían que repartir pañuelos cada 3 meses. Pero aquí es algo muy bonito, una manera simbólica de decir, ahora somos una sola familia. Con el paso del tiempo, Kazajistán ha cambiado mucho. Desde su independencia en 1991, el país se ha abierto al mundo y ha empezado a celebrar también festividades internacionales, pero adaptadas a su estilo. Por ejemplo, el Año Nuevo del 1 de enero se celebra a lo grande, con árboles de Navidad, luces y un personaje llamado Ded Moroz, el abuelo de la nieve, que se parece mucho a Papá Noel, pero tiene raíces eslavas. Los kazajos no lo ven como una contradicción con Nowruz. Para ellos son celebraciones distintas, una tiene raíces internacionales y la otra es nacional.
En Cuba eso sería como celebrar el 31 de diciembre y el 1 de enero, y luego volver a hacerlo el 21 de marzo. Es decir, 2 razones para festejar. ¿Quién se queja? También celebran el Día de la Independencia el 16 de diciembre, una fecha muy importante porque marca la libertad del país tras la caída de la Unión Soviética. Ese día hay conciertos, fuegos artificiales y una sensación de orgullo nacional que se percibe en el aire. En España, algo similar sería el Día de la Hispanidad, en Cuba el 26 de julio. Pero aquí la diferencia es que, más que una conmemoración política, es una fiesta ciudadana. La gente no la vive con consignas, sino con alegría. Otra celebración moderna que ha ganado fuerza es el Día de la Unidad del Pueblo de Kazajistán, el 1 de mayo. Es una fiesta que representa la convivencia entre las más de 130 nacionalidades que viven en el país. En Cuba y España también hay diversidad, pero aquí esa mezcla se celebra oficialmente. En las calles hay desfiles de diferentes comunidades: uigures, rusos, tártaros, coreanos, alemanes, todos mostrando su cultura. Y eso dice mucho del espíritu kazajo, no renegar de la mezcla, sino convertirla en motivo de orgullo. También se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre y un curioso día sería el Día del Profesor, que tiene tanto peso que muchos alumnos llevan flores y regalos a sus maestros. Me gusta ese respeto hacia los docentes. En Cuba también se celebra, pero aquí tiene un nivel casi ceremonial. Y algo que me sorprendió, el Día de San Valentín también se celebra, pero con un toque más recatado. No verás demostraciones públicas de afecto exageradas, pero sí pequeños gestos, flores, chocolates, mensajes. En Cuba el amor se grita, en España se brinda y en Kazajistán se susurra. Cuando uno observa todas estas fiestas juntas, se da cuenta de que Kazajistán es un país que vive entre la tradición y la modernidad, entre Asia y Europa, entre lo antiguo y lo nuevo. Cada celebración aquí tiene un significado profundo, una historia detrás, una intención de mantener viva la identidad. Y cuando comparo eso con Cuba o con España, me doy cuenta de algo. Aunque las formas cambian, todos celebramos lo mismo. En Cuba celebramos la unión, la música y la comida. En España celebran la fe, la cultura y las costumbres, mientras que en Kazajistán celebran la naturaleza, el equilibrio y la familia. Quizás la diferencia está en cómo lo expresamos. Nosotros bailamos, ellos meditan. Nosotros improvisamos, ellos planifican. Nosotros gritamos, ellos sonríen en silencio. Pero al final, todos buscamos lo mismo, sentir que pertenecemos a algo, a alguien y a un lugar. Y eso es lo que me ha enseñado este país, que celebrar no es solo pasarla bien, es recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Así que, si alguna vez estás en Kazajistán y te invitan a celebrar Nowruz, una boda o cualquier festividad local, no lo dudes. Participa, come, escucha y observa. Porque cada gesto, cada plato, cada palabra es una ventana hacia una historia milenaria que sigue viva, respirando entre las nieves y el sol de la estepa. Y cuando regreses a casa, quizás mires tus propias fiestas con otros ojos, porque al final, en cualquier rincón del mundo, celebrar es la forma más humana que tenemos de agradecer que seguimos aquí. Y bueno, nada, esto es todo por hoy, amigos. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones, cuál de estas fiestas o celebraciones les gustó más o cuál les llamó más la atención. Por aquí o por aquí, ya veremos, les estaré dejando el último video donde les muestro una boda en Kirguistán. Súper interesante cómo son las bodas en estos países. En este caso no fue en Kazajistán, fue en Kirguistán, pero se parecen mucho. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Chao, chao. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estudian los niños y jóvenes en un país tan diferente como Kazajistán? Un lugar donde las aulas mezclan tradiciones soviéticas con tecnología moderna, donde los estudiantes hablan 3 idiomas desde pequeños y donde ser buen alumno no solo depende de sacar buenas notas, sino también de mantener la disciplina y el respeto como parte de la educación. En este video te voy a contar cómo realmente funciona el sistema educativo kazajo, qué lo diferencia del de Cuba y del de España, cómo es el ambiente en las escuelas, cuánto cuesta estudiar y hasta qué tan preparados están los jóvenes para el futuro.
Pero cuidado, hay muchas cosas que te van a sorprender. Por ejemplo, ¿sabías que aquí los niños tienen vacaciones más largas que en casi toda Europa, pero el nivel educativo sigue siendo altísimo? ¿Y que muchos padres pagan profesores particulares aunque la educación pública sea gratuita? Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el sistema educativo de Kazajistán podría ser uno de los secretos mejor guardados de Asia Central. ¿Y qué lecciones podríamos aprender de ellos para mejorar la educación en nuestros países? Así que ponte cómodo, abre tu mente y acompáñame a descubrir cómo se forman las nuevas generaciones en este rincón del mundo tan desconocido. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. El tema de hoy es un tema muy importante. Vamos a hablar del sistema educativo aquí en Kazajistán, teniendo en cuenta las comparaciones como siempre con Cuba, con España y cómo es para un extranjero o principalmente un latino recién llegado insertarse a este sistema educativo. Y nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Kazajistán, un país que está construyendo su futuro a gran velocidad, y una de las piezas clave en ese motor de progreso es su sistema educativo. Hoy vamos a recorrer juntos cómo se vive la educación en este país, qué tan exigente es, cómo se comparan las escuelas con las que yo vivía en Cuba o con lo que se hace en España, cómo se aprenden idiomas, qué acceso tienen los jóvenes a la universidad y qué significa esto para un extranjero como yo que está viviendo aquí. Comencemos por las escuelas primarias y secundarias, donde se forma la base de todo. En Kazajistán, la educación es obligatoria para los niños de entre 6 y los 15 años aproximadamente, lo que ya marca una diferencia con otros países que extienden la obligatoriedad hasta los 16 o incluso 18. Los colegios públicos están repartidos por todo el país, desde la capital Astana hasta pueblos remotos en la estepa. Pero en las grandes ciudades como Almaty o Astana se ven escuelas modernas, bien equipadas, con laboratorios, bibliotecas y tecnología cada vez más actualizadas. De hecho, el proyecto nacional Escuela Cómoda o Comfortable School prevé la construcción de 200 nuevas escuelas en 2025 y la renovación de más de 1000 centros, muchas de ellas en zonas rurales. Esto revela una voluntad de reducir brechas entre zonas urbanas y rurales, lo cual no se ve tan claramente en países con mayor desigualdad estructural. El sistema es bilingüe o incluso trilingüe en muchos casos. Muchos colegios usan el kazajo y el ruso como idiomas de instrucción desde pequeños, y en las escuelas privadas o en programas especiales se añade el inglés. Esto contrasta con lo que yo conozco en Cuba, donde era fundamentalmente español con algunas clases de inglés, y también con España, donde el bilingüismo varía mucho según la comunidad autónoma. Aquí en Kazajistán los niños aprenden kazajo, ruso e inglés, y algunas escuelas incluso ofrecen alemán o chino como lengua adicional, lo cual amplía su proyección hacia el mundo. De hecho, para muchos estudiantes kazajos, hablar 3 idiomas no es una excepción, sino una aspiración real. En cuanto al nivel de exigencia, los estudios muestran que los exámenes finales de secundaria pueden ser rigurosos. Los jóvenes se preparan para pruebas estandarizadas nacionales que determinan su acceso a la universidad. Las asignaturas de matemáticas, ciencias y ruso suelen tener un peso importante. Si vienes de un país latino donde la educación puede ser más relajada en ciertos grados, esto llama mucho la atención. Aquí se siente que la educación es vista como una inversión seria, no solo como un trámite. Mi experiencia personal caminando por pasillos de escuelas me llevó a ver estudiantes repasando después de clases, grupos de estudio y tutorías. Y sí, eso también existe en España, pero en Cuba muchas veces la falta de recursos o infraestructura limitan esta proyección. Hablemos de infraestructuras. En la ciudad se observan edificios nuevos, bien conectados, con instalaciones modernas. En cambio, en zonas rurales el contraste es grande. Escuelas antiguas, aulas con menos tecnología, algunas con calefacción limitada en invierno. Esto me recuerda a mi infancia en Cuba, donde también había diferencias grandes entre ciudad y campo.
pero lo que aquí distingue es el esfuerzo del Estado y de las autoridades locales por cerrar esa brecha. Programas gubernamentales que impulsan renovación de colegios, distribución de laptops, acceso a Internet. Y aunque aún no es perfecto, se está avanzando rápido. Cuando llegas a la universidad, la cosa se vuelve aún más interesante. Las universidades más reconocidas como la Nazarbayev University de Almaty y otras instituciones privadas ofrecen programas en kazajo, ruso e inglés. Muchas carreras están orientadas al mercado global: negocios, ingeniería, ciencias ambientales, turismo. Los estudiantes de aquí pueden optar por estudiar parte de su carrera en el extranjero gracias a convenios. Hay estadísticas recientes que señalan que para el año académico 2024-2025 había más de 624.500 estudiantes de educación superior, de los cuales el 99,7% estudian a tiempo completo. En España, por comparación, la universidad pública tiene tradición muy fuerte, pero los títulos a veces tardan más y la competencia a la entrada varía mucho. En Cuba, el universitario es accesible para muchos, pero los recursos y oportunidades tienden a estar más limitados. En Kazajistán la mentalidad es tener título, dominar idiomas, salir preparado para el mundo. Y claro, accesibilidad y coste. La educación pública en Kazajistán es gratuita hasta cierto grado, pero para universidades de renombre y programas en inglés a menudo hay matrícula pagada. Comparado con España, donde los costos varían, en muchas ocasiones matrícula pública reducida, y en Cuba, donde la universidad pública es gratuita pero con otras limitaciones, aquí se abre una tercera vía. Mejor infraestructura y mayores costes, pero también mayores oportunidades. Para una familia extranjera o un residente con ingresos internacionales, la inversión puede valer la pena porque el retorno en términos de futuro educativo es alto. Ahora, hablemos de idiomas en detalle. Como mencioné, ruso y kazajo son fundamentales. Esto puede dificultar un poco la integración si no conoces al menos ruso básico. Pero una vez lo aprendes, el mundo se abre. Las escuelas privadas ofrecen inglés desde temprana edad y la competencia es alta. Se ven sistemas tipo doble bilingüe, clases extra de inglés después de clase, intercambio de estudiantes. En España el inglés es común, pero la exigencia varía mucho. En Cuba también se enseña, pero muchas veces la práctica es limitada. Aquí en Kazajistán los estudiantes jóvenes ya piensan en inglés o en mandarín como parte de su futuro profesional. Es un salto de mentalidad. Además de las escuelas tradicionales, el país también impulsa la formación técnica y profesional. En el año académico 2024-2025 operaban 706 organizaciones de educación técnica y vocacional, lo que muestra un crecimiento del 1,6% respecto al curso anterior. Esta formación permite a jóvenes que no quieren ir directamente a la universidad acceder a empleos con buenas salidas, lo cual se parece más a lo que se está promoviendo en Europa con los grados medio-largo. En Cuba o España esto también existe, pero en Kazajistán este sistema está menos cargado de tradición y más en expansión, lo que genera buenas oportunidades para extranjeros e inversores en educación. Otra dimensión clave, la investigación, rankings y la internacionalización. En 2025 se publicaron los resultados de la evaluación de programas universitarios, donde carreras como informática, robótica y física técnica tienen tasas de empleabilidad desde el 93 al 98% aproximadamente. Algunas universidades emergentes ya aparecen en rankings internacionales, lo que abre el país a una proyección global. Esto significa que estudiar aquí no es solo por ahorrar dinero, sino también por convertirse en parte de una comunidad académica relevante. Pero ningún sistema es perfecto. En Kazajistán hay que enfrentar algunas dificultades. La calidad varía mucho entre regiones. En invierno, calefacción deficiente o transporte difícil en zonas rurales pueden afectar la asistencia. El idioma del kazajo puede ser un reto para quienes vienen de afuera y la competencia por buenos empleos es real. Para un extranjero también adaptarse puede presentar barreras, trámites de reconocimiento de títulos, convalidaciones, intercambio de créditos, etc. Pero al mismo tiempo, estas dificultades son lo que hacen que los que asumen este camino vean una ventaja real. Menor competencia local, mayor posibilidad de destacar con idiomas, oportunidades de emprendimiento educativo y un coste de vida relativamente accesible, como ya hablamos en videos anteriores. Una parte que no quiero olvidar
es la relación entre escuela y familia. En Kazajistán los padres participan activamente. Se espera que los estudiantes tengan práctica y tareas en casa y muchas veces hay clases de tarde. En Cuba la familia también participa mucho, pero los recursos pueden faltar. En España la implicación puede variar. Aquí ese factor de implicación familiar y recursos crecientes es un plus para quien quiera traer su familia o establecerse aquí. Quiero compartir contigo también mi experiencia personal. Cuando llegué, visité una escuela en Almaty con mi esposa y la vi abarrotada de energía, clases de robótica, estudiantes en inglés y kazajo. Me sentí en casa de alguna manera, pero también me di cuenta de lo lejos que veía mi Cuba natal, con su otro ritmo, otras prioridades. La disciplina, el orden, el compromiso de esos jóvenes me llamó mucho la atención. Y pensar que aquí también los bachilleres están listos para estudiar en la Unión Europea, en Rusia y hasta en China. Eso realmente me inspiró. Añadiendo una capa más de detalle, hablemos del acceso al extranjero y movilidad. Muchos estudiantes kazajos participan en programas de intercambio, reciben becas o estudian parte del tiempo fuera del país. Esto me recuerda mucho a la mentalidad en España, donde Erasmus y otros programas son comunes, aunque en Cuba la movilidad es mucho más restringida. La apertura de Kazajistán hacia alianzas internacionales y la ambición de posicionarse como una fuerza educativa regional es un rasgo que me interesa especialmente como cubano con mentalidad global. Para terminar, quiero darte algunos consejos si estás pensando en venir a vivir con niños o si estás evaluando tu futuro académico. Aprender ruso básico antes de llegar o durante los primeros meses. Busca colegios bilingües en Almatá o Astana que ofrezcan programas en inglés. Asegúrate de revisar la infraestructura y las opiniones de padres extranjeros. Considera los costes de matrículas si estás en programas privados o en inglés. Y mantén una mentalidad abierta. Aquí la educación no solo se trata de aprobar, sino de prepararse para un mundo global. La educación en Kazajistán no es perfecta, nadie la vende como tal, pero tiene una fuerza real. Mezcla tradición, apertura, idiomas y futuro. Para un extranjero o un latino que busca algo diferente, puede ser una opción increíble. Si estás listo para adaptarte, aprender y aportar, este país te puede ofrecer mucho. Así que nos vemos en la próxima ruta, donde seguiremos explorando la vida real de un cubano viviendo en Asia Central, con sus retos, sus aciertos y sobre todo, su corazón. Pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho este video y esta información. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones, sus preguntas al respecto de este video. Por aquí les voy a estar dejando el último video sobre el costo de vida aquí en Kazajistán, sobre todo para un extranjero, tanto seas un nómada digital o quieras trabajar en el mercado laboral nacional. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao! ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente ser extranjero en un país tan lejano como Kazajistán? ¿Cómo te miran? ¿Qué piensan de ti? ¿Cómo te reciben? ¿Y qué pasa cuando les dices que eres latino o más aún cubano? Porque te aseguro que las reacciones no tienen desperdicio. Algunas son de pura sorpresa, otras de curiosidad y muchas simplemente te sacan una sonrisa. En este video te voy a contar desde mi experiencia viviendo aquí. Cómo ven los kazajos a los extranjeros, especialmente a los latinos. Qué cosas les llaman más la atención, qué les gusta, qué les choca y qué tan fácil o difícil es integrarse en esta sociedad tan distinta y tan fascinante. Y te advierto algo, hay cosas que ni te imaginas. Así que quédate hasta el final porque este video no solo te va a hacer reír, sino que también te va a hacer entender mucho mejor cómo somos vistos los latinos en Asia Central. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vamos a hablar de cómo se ven los extranjeros aquí en Kazajistán. ¿Qué piensan de los latinos y principalmente de un cubano como es en mi caso? Así que nada, tenemos un video hoy muy interesante. Así que sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial.
Cuando llegas por primera vez a Kazajistán, hay algo que no pasa desapercibido. La gente te mira con curiosidad. Y no es esa mirada fría o distante que a veces se siente en otros países. No, para nada. Aquí te observan con una mezcla entre asombro, simpatía y ganas de saber más. Y cuando se enteran de que eres latino, automáticamente cambia el tono. Los ojos se abren más, sonríen y casi siempre tienen la frase mágica: ¿de verdad eres de Cuba? Y ahí, hermano, ya estás dentro del mapa emocional de ellos. Para muchos kazajos, Cuba sigue siendo un nombre cargado de historia y de emociones. Algunos lo asocian con la revolución, otros con la música y la alegría. He conocido personas que me han dicho que su abuela tiene una postal de La Habana y que su abuelo escuchaba canciones cubanas en la radio soviética. Así que de alguna manera, cuando un cubano llega aquí, despierta recuerdos, curiosidad y simpatía al mismo tiempo. Y si encima hablas con energía, sonríes y haces bromas, ya tienes a medio barrio queriendo ser tu amigo. Para entender cómo nos ven, primero hay que entender cómo son ellos. Los kazajos son gente hospitalaria, tranquila y respetuosa. No son de hablar mucho con extraños al principio, pero una vez que te ganaste su confianza, te abren la puerta de su casa, te ofrecen té, pan y te sientan a la mesa como si fueras parte de su familia. Hay un valor muy fuerte aquí, la hospitalidad. De hecho, tienen un dicho que dice: el invitado es un regalo de Dios. Por eso, cuando eres extranjero y te comportas con humildad y respeto, lo valoran muchísimo. Pero también son muy observadores. Te analizan, ven cómo hablas, cómo gesticulas, si sonríes, si eres tranquilo o ruidoso. Y claro, ahí es donde los latinos destacamos enseguida, porque si hay algo que no sabemos hacer es pasar desapercibidos. A mí me ha pasado de estar en el metro o en un restaurante hablando con mi esposa o con mi mamá y notar como varias personas alrededor se quedan mirando, no por mala intención, sino porque nuestro tono de voz, nuestras risas y nuestros gestos son otra frecuencia completamente distinta. Aquí la gente suele hablar suave, con una expresión más neutra, casi sin mover las manos. Y nosotros los latinos somos puro movimiento, la cara, las manos, la voz, el cuerpo completo. Una vez una señora kazaja me dijo: tú hablas como si estuvieras actuando en una película. Y yo le respondí: no señora, es que los cubanos somos así hasta cuando pedimos un vaso de agua. Esa diferencia cultural muchas veces genera simpatía. Les parece divertido, fresco, y te lo digo con sinceridad. Aquí ser espontáneo es una ventaja. No te ven como raro, sino como alguien con personalidad. A los kazajos les intriga nuestra forma de vivir. Cuando te preguntan de dónde vienes y tú dices de Cuba o de América Latina, se le abren los ojos y empiezan las preguntas. ¿De verdad allá todo el año hace calor? ¿Hablas español? ¿Sabes bailar salsa? ¿Comen picante? ¿Y por qué viniste de tan lejos? Esta última es la más común. Y es normal, porque para ellos un latino viviendo en Kazajistán es como ver un pingüino en el desierto. Les resulta curioso que alguien de una isla tropical haya terminado en un país sin mar, con inviernos de menos 20 grados. Pero esa curiosidad no tiene malicia, es una curiosidad sana de querer entender tu historia. Y si te lo sabes tomar con humor, te ganas a la gente rapidísimo. Con el tiempo, uno empieza a notar qué imagen tienen de los extranjeros en general y de los latinos en particular. A los kazajos les gusta a los extranjeros que se adaptan, que muestran interés por su cultura, que aprenden aunque sea algunas palabras en kazajo o en ruso. Cuando ven ese esfuerzo, te respetan el doble. Pero también se dan cuenta rápido de quien viene con actitud arrogante y eso no lo toleran bien. Ellos valoran la humildad, el respeto y la educación. Y con los latinos te diré algo. Nos ven como personas alegres, sociables y carismáticas, pero también un poco misteriosas. Les cuesta entender cómo alguien puede tener tanto entusiasmo incluso cuando las cosas no van bien. Algunos me han dicho: ustedes los latinos siempre están sonriendo, ¿cómo lo hacen? Y yo les contesto: porque es nuestra cultura. Hasta los problemas se enfrentan con humor. Esta respuesta los desconcierta, pero les encanta. Ser cubano aquí tiene su propio encanto. Los mayores recuerdan con cariño la relación entre Cuba y la Unión Soviética. Te dicen cosas como: ah, Cuba, amigos de la URSS, buen país, gente buena. Los jóvenes, en cambio, te asocian con la música, las playas y el sol. Muchos me han dicho que sueñan con viajar a La Habana, escuchar salsa en vivo y probar un mojito en el malecón. Y cuando escuchan mi acento cubano, muchos sonríen. Les parece cálido, musical. Incluso algunos me piden que repita palabras solo para escucharlas. Una vez un chico me pidió que dijera "hacer que volar" 3 veces. Dijo que sonaba como una canción. En la vida diaria, los kazajos son respetuosos, pero también un poco reservados. Si no los conoces, no te saludan primero, pero si tú los saludas con amabilidad, casi siempre responden con una sonrisa.
En tiendas, oficinas o supermercados, a veces notan enseguida que eres extranjero por el acento, y ahí cambia todo. Algunos se ponen nerviosos, otros se vuelven más atentos y otros simplemente empiezan a preguntarte cosas. Hay quienes piensan que los extranjeros tienen mucho dinero y otros creen que venimos buscando oportunidades, pero en general hay más respeto que prejuicio. Claro, también hay momentos cómicos. Una vez fui a cortar el pelo y el barbero me preguntó si en Cuba teníamos invierno. Cuando le dije que no, se quedó en silencio y luego dijo, entonces, ¿por qué estás aquí? Kazajistán tiene una mezcla cultural muy interesante. Hay influencias rusas, turcas, chinas, musulmanas y modernas, y eso hace que su gente tenga una identidad múltiple. Por eso, cuando un extranjero llega, no hay un solo tipo de reacción, depende mucho de la edad, la ciudad y hasta del entorno social. En Almaty, por ejemplo, hay mucha apertura, más contacto con turistas. En pueblos pequeños la curiosidad es mayor, pero también la hospitalidad. He estado en zonas rurales donde la gente no hablaba nada de inglés ni español y aún así te ofrecían té y pan sin conocerte. Eso dice mucho de ellos. Podría contarte muchas historias, como aquella vez que una señora en el mercado me pidió que hablara en español porque decía que era como escuchar una telenovela. O el taxista que no paró de preguntarme si todos los cubanos bailábamos con maracas. Pero hay una que no olvido. Un día una familia kazaja me invitó a su casa para cenar. Prepararon plov, que es un arroz tradicional de Uzbekistán. Me ofrecieron kumis, una bebida de leche fermentada. Yo, con toda mi valentía caribeña, lo probé y casi me da un ataque. Ellos se rieron tanto que me dijeron, tú sí eres valiente, los europeos no aguantan eso. Y desde entonces, cada vez que nos vemos, me ofrecen el trago kazajo, el kumis. Después de años viviendo aquí, entendí algo profundo. La forma en que un país te ve depende mucho de la forma en que tú lo miras primero. Si llegas con respeto, con curiosidad y con el corazón abierto, te devuelven lo mismo. Y en Kazajistán eso se multiplica. Nos vemos como diferentes, sí, pero también como interesantes, alegres y humanos. Y aunque el idioma o el clima nos separen, la sonrisa sigue siendo el idioma universal. Así que, si alguna vez te preguntas cómo se ven a los extranjeros en Kazajistán, te lo resumo en una frase: con respeto, con curiosidad y con cariño. Al final, uno se da cuenta de que la forma en que los kazajos ven a los extranjeros no se puede describir con una sola palabra. Es una mezcla de curiosidad, respeto y sorpresa. Aquí no te juzgan por tu nacionalidad, sino por cómo te comportas y por la energía que transmites. Cuando saben que eres latino y más aún cubano, suele despertar simpatía. Les llama la atención nuestra forma de hablar, la alegría, los gestos, la cercanía. A veces se sorprenden por lo expresivo que somos, pero rara vez desde el rechazo, sino desde la diferencia cultural. En general, los kazajos valoran mucho la educación, la humildad y la amabilidad. Si ven que vienes con respeto, te ayudan sin dudar, incluso si no entienden tu idioma. Con el tiempo, dejas de ser el extranjero para convertirte en el amigo del barrio o en el vecino simpático. Y eso es lo bonito, descubrir que, aunque vengamos de mundos distintos, hay valores que nos unen: la familia, la honestidad, la amistad y el esfuerzo. Ser latino en Kazajistán puede ser un reto, pero también una oportunidad para mostrar que la calidez humana no tiene fronteras. Pues nada, esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Nos vemos en un próximo video y por aquí o por aquí, ya me confundo todas las veces, les estaré dejando el último video que subí sobre el sistema educativo aquí en Kazajistán. Corran a verlo, que está súper interesante. Nos vemos en un próximo video y chao, chao. ¿Alguna vez te has preguntado si podrías ofender a alguien sin darte cuenta solo por ser extranjero en otro país? Bueno, en Kazajistán eso puede pasar más fácil de lo que crees. Y no porque la gente sea difícil o cerrada, para nada. Los kazajos son increíblemente amables y hospitalarios, pero hay cosas que para ellos son normales y sagradas. Y si tú las haces mal, bueno, prepárate porque te van a mirar con esa cara que dice, ¿y este loco de dónde salió? Así que hoy te voy a contar todo lo que no debes hacer si visitas Kazajistán. Esos tabúes culturales y sociales que pueden parecerte pequeños, pero aquí marcan la diferencia entre ser un turista respetuoso o el extranjero raro del barrio. Hola amigos, o como diría un cubano de pura cepa, qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos nuevamente aquí en tu canal Isaac Real, en esta sección Isaac Nómada, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuáles son esas cosas que nunca bajo ningún concepto debes hacer si visitas
Kazajistán. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó. Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Empecemos por algo muy importante. Nunca le faltes el respeto al pan. En Kazajistán el pan no es solo comida, es casi algo sagrado. De hecho, hay un dicho popular que dice, el pan es la bendición de Dios. Si estás comiendo y se te cae un pedazo al suelo, no lo pises ni lo botes a la basura directamente. Los kazajos suelen recogerlo, soplarle el polvo y ponerlo en un lugar alto, o al menos no lo tiran directamente. Y jamás pongas el pan boca abajo sobre la mesa, eso se considera una falta de respeto. En Cuba tiramos el pan y no pasa nada, pero aquí eso no lo hagas ni por accidente. Otra cosa que no debes hacer es entrar con zapatos al interior de una casa. En cuanto llegues, vas a ver una pequeña entrada llena de zapatos. Y eso no es decoración, es Kazajistán. Entrar con los zapatos puestos se considera sucio y grosero, así que cuando te inviten a una casa, quítatelos enseguida. Normalmente te ofrecen unas zapatillas para andar dentro. Si no te las ofrecen, no te preocupes, puedes andar descalzo o con tus calcetines. Y ya que estamos hablando de entrar a la casa, hay algo más. No rechaces el té ni la comida que te ofrezcan. Los kazajos son extremadamente hospitalarios y su forma de mostrar cariño es darte de comer. Si entras a una casa y te ofrecen té, pan, dulces, carne o incluso kumis, la famosa leche fermentada de yegua, aunque no tengas hambre, al menos pruébalo. Decir no gracias puede interpretarse como que no quieres compartir o que rechazas su hospitalidad. Así que aunque solo tomes un sorbo, hazlo con una sonrisa. Y ya que mencioné el té, aquí viene otro tabú curioso. No llenes la taza de té hasta arriba. Esto, que para nosotros puede parecer algo normal o incluso un gesto amable, aquí significa lo contrario. En Kazajistán, si alguien te sirve el té casi lleno, en realidad te está diciendo bebe y vete pronto. En cambio, servirlo solo hasta la mitad o menos es señal de que quieres que te quedes conversando más rato. Así que si ves que tu taza nunca está completamente llena, no te preocupes, es una buena señal. Ahora hablemos de la mesa y las costumbres al comer. Aquí hay que tener cuidado con los gestos. No pongas los pies en las sillas, no pongas los codos sobre la mesa y nunca toques la comida con la mano izquierda. También evita silbar o cantar mientras comes, porque eso se asocia con atraer malos espíritus y con mala suerte. Y por favor, si te sirven bishparmak, el plato nacional, no te pongas a buscar cubiertos como un desesperado. El nombre mismo significa 5 dedos, porque tradicionalmente se come con las manos. Claro está, depende de dónde lo comas y qué tan tradicional sea la familia, porque hoy en día la mayoría de las personas ya lo comen con cubiertos. Pero si vas a un pueblo o una zona más alejada de las ciudades principales, posiblemente todavía lo coman con las manos. Y no se debe a que no tengan cubiertos, simplemente es algo cultural. Pudieran hacerlo de otra manera, pero lo hacen así porque así lo desean. Pasemos a algo más social. Nunca hables mal de la religión, del presidente ni de las tradiciones locales. Aunque los kazajos son bastante tranquilos y respetuosos, esos temas son delicados. La religión aquí, mayoritariamente el Islam, se vive con mucho respeto. Y aunque hay libertad, hacer bromas sobre eso puede ser un error grave. Y lo mismo pasa con la política. No intentes comparar directamente el país con el tuyo, ni usar expresiones tipo, en mi país esto se hace mejor. Mejor escucha, pregunta y aprende. Esto te va a abrir muchas puertas. Otro punto que puede parecerte extraño, evita las muestras de cariño en público. En las grandes ciudades como Almaty o Astana, la gente joven ya es más relajada. Pero en zonas rurales y con personas mayores, besarse o abrazarse en exceso en la calle puede verse mal. Lo mismo con hablar demasiado alto o reírte ruidosamente en espacios públicos. Aquí la gente valora mucho la calma, la educación y el respeto. Y ojo con esto, no señales a las personas con el dedo. Es un gesto considerado grosero. Si quieres indicar a alguien, mejor usa toda la mano o hazlo con una ligera inclinación de cabeza.
Lo mismo si te están sacando fotos. Si una persona aparece detrás sin querer, no la señales ni le digas nada. Son muy sensibles con eso. Otra costumbre que debes entender es el respeto hacia los mayores. Jamás interrumpas a un anciano cuando está hablando. Y si un adulto entra en una habitación, los más jóvenes suelen levantarse o al menos hacer un gesto de respeto. Si saludas a un grupo, primero saluda a la persona de más edad. Y si estás sentado en un transporte público, deja el asiento libre para un mayor o una mujer embarazada. Si no lo haces, todos te mirarán como si fueras un extraterrestre. También hay un tabú con la cabeza. Nunca toques la cabeza de otra persona, especialmente de un niño. En muchas culturas eso es una muestra de cariño, pero aquí se cree que la cabeza es una parte sagrada del cuerpo. Si lo haces sin querer, probablemente no te digan nada por educación, pero no les va a gustar. Un error común que muchos extranjeros cometen es hablar solo en inglés y esperar que todos lo entiendan. Aunque las generaciones jóvenes lo manejan mejor, la mayoría de la gente mayor habla kazajo o ruso. Si al menos aprendes a decir Salamat Sisva, que significa hola en kazajo, o Privyet, que significa hola en ruso, te ganarás una sonrisa al instante. Mostrar interés por su idioma es una de las mejores formas de conectar con los kazajos. Hay algo más delicado que debes evitar. Nunca le ofrezcas alcohol a alguien sin saber si lo acepta. A muchos kazajos les gusta beber, pero hay también muchos musulmanes practicantes que no lo hacen por motivos religiosos. Ofrecerles vodka o cerveza puede ser incómodo. Mejor espera a que ellos te ofrezcan o pregunta primero. Y si estás en una cena o evento y ves que alguien más joven no empieza a comer, es porque deben esperar a que el mayor o el anfitrión comience primero. Eso también aplica al brindar. El más mayor o el más importante es quien da el primer brindis y todos escuchan en silencio. Otra curiosidad que puede parecerte un simple detalle: no cruces las piernas cuando estás sentado frente a un mayor. En Kazajistán eso se considera poco respetuoso. Tampoco apuntes la planta del pie hacia alguien, porque se ve como un gesto ofensivo. También hay temas personales que es mejor no tocar. No preguntes directamente cuánto gana alguien, por qué no se ha casado o cuándo va a tener hijos. Son temas íntimos, igual que en muchos países de Asia Central. Los kazajos son educados, pero ese tipo de preguntas los pone incómodos. Y una cosa que para los extranjeros puede ser muy confusa: no critiques ni hables mal de Rusia o de los rusos delante de kazajos. Aunque Kazajistán es un país independiente y orgulloso de su identidad, hay una fuerte conexión cultural, histórica y lingüística con Rusia. Aquí viven muchos rusos étnicos y el idioma ruso sigue siendo oficial. Criticar ese tema puede parecerte una conversación política, pero aquí puede ser interpretado como una falta de respeto. También debes saber que nunca le des dinero con la mano izquierda. En general, en la mayoría de las culturas musulmanas, la mano izquierda se asocia a lo impuro. Así que aunque seas zurdo, acostúmbrate a usar la derecha para saludar, dar cosas o pagar. Y hablando de pagar, si estás en un restaurante o café, no trates de dividir la cuenta al estilo occidental. Aquí, normalmente quien invita paga por todos. Luego, otro día, la otra persona invita. Si te pones a discutir, no, pagamos mitad y mitad, pueden interpretarlo como que no quieres compartir o que eres tacaño. Por último, hay un tabú más simbólico pero muy importante. No te sientes en una almohada ni pongas los pies encima. En la cultura kazaja, las almohadas se asocian con descanso y pureza, y ponerles los pies encima se considera una ofensa. Todo esto puede parecer mucho, pero lo bonito es que los kazajos no son gente que juzguen rápido. Si cometes un error, probablemente te lo perdonen con una sonrisa. Lo importante es mostrar respeto, curiosidad y humildad. Ellos valoran muchísimo cuando un extranjero intenta aprender su cultura y adaptarse, aunque no lo haga perfectamente. Así que si visitas Kazajistán, recuerda: mira, escucha, aprende y sonríe. Esa combinación te va a abrir todas las puertas, incluso más que hablar el idioma, porque aquí la hospitalidad no se finge, se siente. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y en ese caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Nos vemos en un próximo video. Eso sí,
Por aquí les voy a estar dejando el último video que subí, que está muy interesante, sé que les va a gustar. Se trata de cómo aquí en Kazajistán ven a los extranjeros. Así que nada más, nos vemos en un próximo video y ¡chao! A veces uno viaja sin saber exactamente lo que está buscando y de pronto el lugar te sorprende. Te cambia los planes, te cambia las ideas y hasta te cambia un poquito a ti. Kazajistán es uno de esos lugares. No es el típico destino al que vas solo a hacer turismo. Es un país que se vive, que se siente y que te hace mirar el mundo con otros ojos. Y si hay algo que he aprendido desde que vivo aquí, es que no basta con venir, hay que saber vivirlo bien. Porque este país es una mezcla de historia, hospitalidad y modernidad que no se parece a nada que hayas visto. Aquí la gente te invita a su casa sin conocerte, te ofrece té como si fuera oro líquido y te enseña que la vida puede ser más sencilla, pero también mucho más profunda. Por eso en este video te voy a contar las cosas imprescindibles que tienes que hacer si visitas Kazajistán. No solo los lugares más increíbles que deberías conocer, sino también esas experiencias que te van a conectar con su cultura, su gente y su manera única de ver la vida. Y te lo advierto desde ahora, después de este video vas a querer hacer las maletas y venir corriendo. Así que ponte cómodo porque lo que te voy a mostrar hoy no son simples recomendaciones de viaje. Son las experiencias que te harán entender por qué Kazajistán no se visita, se vive. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy no estoy solo porque empecé a filmar y de momento saltó encima de mí esta compañerita que ven aquí, que se llama Milla. Ella siempre quiere salir porque ella se cree artista. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cuáles son esas cosas imprescindibles que debes hacer si visitas Kazajistán. Así que nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y ella es Milla y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Cuando uno decide visitar Kazajistán, no está simplemente empacando una maleta o comprando un boleto de avión. Está abriendo la puerta a una experiencia que une historia, naturaleza, gente y costumbres tan distintas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Y si tú estás pensando en animarte a venir, déjame decirte algo desde el punto de vista de un cubano. Hay ciertas cosas que sí debes hacer para que esta aventura sea auténtica, profunda y respetuosa. Hoy te voy a contar todo lo que vale la pena elegir hacer al llegar aquí. Esos gestos verdaderos, esa actitud que no son opcionales si quieres vivir Kazajistán más allá del turista promedio. Desde el momento en que aterrices en una ciudad como Almaty o Astana, haz algo que suena simple pero que marca mucho. Preséntate con respeto y genuina curiosidad. Sonríe, mira a los ojos, da un buen apretón de manos y un saludo adecuado. En Kazajistán, la hospitalidad no es solo formalidad, es actitud. Si llegas con buena vibra y respeto, ya estás empezando bien tu camino aquí. Cuando te encuentres paseando por las calles, no corras solo detrás de monumentos gigantes o de selfies. Dedica tiempo a detenerte, mirar, aprender. Visita un bazar local, palpa la artesanía tradicional, pregunta por el significado de un chirdak, que es la alfombra kazaja de fieltro con patrones, o por la historia detrás de los bordados que ves. Porque aquí la tradición nómada no es solo pasado, está viva en esos objetos cotidianos. Y hablando de tradición viva, prueba la comida local con mente abierta. Pide un plato de bishbarmak, 5 dedos en kazajo, símbolo de compartir y de hospitalidad. O atrévete a saborear el kase, la salchicha de caballo, un lujo nómada hecho manjar. Y para acompañar, acepta un sorbo de kumis, que es la leche de yegua fermentada, o de shubat, leche de camello fermentada. Estas bebidas tienen origen en la vida de las estepas y hablan de resistencia, de adaptación y de raíces. No te quedes solo en la ciudad. Una parte imprescindible de descubrir este país es salir al campo, a los entornos que guardan la esencia de Kazajistán. Al menos una vez, alquila un auto o busca transporte para visitar los lagos de montaña,
las estepas infinitas o una yurta tradicional. Observa cómo las antiguas casas de los nómadas, las yurtas, siguen presentes como símbolos del pasado. En esos momentos, respira profundo, desconéctate del mundo urbano y abre tu sentido a la calma de la naturaleza. Cuando un local te invite a su casa o te diga ven, acepta sin dudar. Comparte té, comparte charla, comparte silencio. En la cultura kazaja, ese gesto de hospitalidad cuenta muchísimo. Acompañar al huésped es tan importante como la comida que se sirve. Y esas cenas, esos encuentros, marcan la diferencia entre ver Kazajistán y sentir Kazajistán. Apoya lo local, visita ferias, mercados, compra artesanía hecha a manos de kazajos, pregunta la historia detrás de cada objeto. Esa pieza que compras no es un souvenir barato, es cultura viva, es trabajo de artesanos con raíces nómadas. Tu compra se convierte en un puente entre lo que eres y lo que es este país. Y cuando estás filmando, sacando fotos, grabando momentos, hazlo con respeto. Por ejemplo, si ves una danza tradicional como el Karashorga, que es una danza ligada al caballo y al movimiento nómada, y hay personas participando, espera, saluda, pregunta. Tomarte una foto no debe ser a costa del respeto. Como artista cubano acostumbrado al ritmo, la música y la pasión, te aconsejo sumergirte en la música kazaja. Averigua sobre el dombra, instrumento nacional de 2 cuerdas. Escucha cómo se mezcla con la modernidad, cómo los jóvenes lo reinterpretan, cómo los mayores lo veneran. Esa conexión sonora es otro nivel de conexión humana. Las ciudades también merecen su espacio. Visita Astana y observa la arquitectura futurista que contrasta con la historia nómada. Desde la Torre Bayteriek en Astana, símbolo del nuevo comienzo del país, hasta los cafés modernos en Almaty. Aquí conviven tradición y modernidad. Y cuando estés allí, habla con la gente, pregunta, ríete, no solo observes. Aprender al menos unas palabras en kazajo o ruso marca la diferencia. Un salem, que es hola, o un rakmiet, que es gracias en kazajo, dirán mucho más que tu acento extranjero. Eso abre puertas, te sonríen más fácil y te ven con otros ojos. Cuida tu actitud, la puntualidad básica, el respeto a los mayores, el valor de la calma. Si vas a un encuentro, deja que los mayores hablen primero, no interrumpas. Eso es válido aquí y vale más de lo que parece. Prepárate para escuchar sobre festividades tan auténticas como el Nauriz, celebración de primavera y renovación entre 21 y 23 de marzo, donde se levantan yurtas, se realizan juegos, se reparten platos tradicionales, una experiencia que mezcla lo ancestral con lo comunitario. Respecto a la naturaleza, no solo se observa, se respeta. En reservas como el Altin Emel National Park, con sus dunas que cantan, los paisajes que parecen de otro planeta, los árboles milenarios como los manzanos silvestres, que son el origen de muchas manzanas en el mundo, son cosas que cuando las ves te conectan con la tierra de otra forma. Y algo muy humano, mantén la humildad, ya que estás lejos, en otro sistema, entre otra mirada. Si haces un error cultural, sonríe, explica, pide disculpas si hace falta. Los kazajos valoran el esfuerzo, no solo la perfección, y eso abre mucho más que cualquier guía turística. Kazajistán no es solo un destino más, es una invitación a expandir tu visión, a entender que lo distinto no es extraño, sino diferente. Si haces las cosas imprescindibles, no solo vas a visitar Kazajistán, vas a vivirla y regresarás transformado. Al final, Kazajistán no se entiende solo con los ojos, sino con la actitud. Este país no es un sitio para venir con prisas ni con prejuicios, sino con curiosidad, respeto y ganas de conectar. Porque aquí no basta con ver los paisajes, hay que escuchar el silencio de las estepas, sentir la fuerza del viento en las montañas, mirar la calma con la que la gente vive su día a día. Cada gesto, cada plato compartido, cada palabra aprendida te enseña algo sobre ti mismo. Kazajistán te devuelve lo que tú entregas. Si vienes con humildad, te ofrecen hospitalidad. Si vienes con interés, te regalan historias. Si vienes con respeto, te abren el corazón. Y eso al final es lo que hace que esta tierra deje huellas, porque más allá de los templos, los paisajes y las tradiciones, lo que realmente se queda en ti son las personas, sus miradas sinceras y esa mezcla de orgullo, sencillez y nobleza que define el alma kazaja. Kazajistán no se recorre, se siente, y cuando logras sentirlo, entiendes por qué tantos que vienen ya nunca la olvidan.
Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Miren cómo Milla suelta pelo. Nos vemos en un próximo video. Por aquí les estaré dejando el video anterior donde hablo de las cosas que nunca debes hacer si visitas Kazajistán. Corre a ver lo que está súper interesante. Nos vemos en el próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Así que ya saben, chao. Cuando llegué a Kazajistán, una de las primeras preguntas que me hice fue ¿y cómo será la seguridad aquí? Porque después de todo, cuando estamos fuera de casa, en otros idiomas, con costumbres distintas, la seguridad lo es todo. Caminar tranquilo, dormir sin temor, salir de noche, probar cosas nuevas. Y bueno, te voy a decir algo. Caminar por las calles de Almaty o de Astana no es exactamente igual que en Cuba o en España, pero tampoco es una aventura de supervivencia. Aquí hay un equilibrio curioso entre hospitalidad, orden y ese feeling de que estás en un país donde la gente cuida al otro aunque no lo conozca. En este video te voy a contar cómo se siente caminar de noche en Kazajistán, qué tan seguro es, qué diferencia encontré respecto a otros países, qué precauciones tienen sentido y cuáles parecen exageradas. Si alguna vez te has preguntado si es seguro venir a Asia Central como latino, quédate porque esto te va a dar una visión real sin filtros. Hola amigos, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. El tema que nos trae hoy es un tema muy interesante y es sobre la seguridad en Kazajistán. ¿Qué tan seguro es Kazajistán si vienes de visita, si vienes de turismo, incluso si quieres quedarte a vivir? Sobre eso vamos a hablar en el video de hoy. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Desde el primer día que salí al centro de Almaty me di cuenta de algo. Las avenidas bien iluminadas, gente caminando tarde, cafés que cerraban después de medianoche. Todo eso me dio una señal de que no estaba en un país que solo tolera turistas. Estaba en un país que vive de noche también, hasta cierto punto. Pero ojo, vivir de noche no es sinónimo de sin riesgo. Según la guía oficial del gobierno australiano para viajeros, en Kazajistán se debe ejercer precauciones normales. La realidad es que en grandes ciudades como Almaty y Astana el balance es bastante bueno, pero en zonas oscuras, barrios menos iluminados o fuera de los centros urbanos, la sensación cambia. Una de las diferencias que destaca entre mi experiencia en Cuba y España con respecto a aquí, es que aquí el anonimato juega un papel importante. En Cuba quizás conoces a alguien que te ve. En España el riesgo varía mucho según la zona, pero en Kazajistán, al ser extranjero, hay una atención automática hacia ti. Algunos te miran, otros se acercan solo para saludar y esa sensación te genera cierto cuidado extra. Según la guía de World Nomads, caminar solo de noche no está prohibido, pero sí se recomienda evitarlo en algunas zonas urbanas después del atardecer. Yo mismo salí tras cenar y caminé por un bulevar en Astana alrededor de las 10:30 de la noche. Había movimiento, bastante luz, pero sentí que aunque nada malo pasaba, mi nivel de alerta estaba más alto que en La Habana caminando con amigos tranquilos. Y eso está bien, es parte de adaptarse. Aquí entramos en una parte clave, los taxis. En España ya tienen aplicaciones, tarifas claras, en Cuba muchas veces improvisas. En Kazajistán es necesario usar aplicaciones oficiales, evitar los taxis sin licencia o negociar al azar en la calle. La guía para la vida nocturna en Almaty afirma: ten cuidado con los fraudes en taxis. Recuerdo que al llegar al aeropuerto vi varios conductores que decían taxi oficial, pero que no tenían stickers. Me querían cobrar el doble. Me fui por la aplicación oficial Yandex Go, fijé la tarifa, conecté el GPS. Con eso me sentí más en control. Además, en pueblos o zonas aisladas, el transporte se vuelve un tema serio. Carreteras donde puede fallar el móvil o no haber nadie tarde. Las autoridades británicas advierten que conducir en mal tiempo o fuera de zonas urbanas puede ser peligroso. El día que fui al Mercado Verde o al Silioni Bazar en Almaty, noté que había muchos turistas, vendedores, movimiento, pero también una vigilancia discreta. En estos sitios, los robos de cartera o mochila pueden pasar.
Así que llevé mi mochila adelante, no dejé mi tablet a la vista. Evité jugar al turista rico. Mientras tanto, incluso conversé con un vendedor que me explicó que muchos turistas se distraen y eso los vuelve blanco fácil. Le dijo eso a un cubano curioso y tomé nota. Uno no suele pensar en esto cuando imagina seguridad, pero es vital. Las carreteras en Kazajistán tienen retos. Nieve en invierno, animales sueltos, tramos mal señalizados. Un reporte de ASIRT dice que los peatones representan cerca del 31% de las muertes viales en el país. Así que cuando planees ir de ciudad a lago, de yurta a montaña, asegúrate que el vehículo esté en buen estado, tiene cinturón, no conduces de noche sin familiaridad. En una ocasión conduje al parque Altinemel al atardecer. La ruta estaba bien, pero había ciclistas y vacas cruzando. Ese tipo de detalles marcan la diferencia. Si tu plan es ir a la estepa, yurta, naturaleza, asegúrate de llevar seguro, decir a alguien dónde vas, estar preparado para el clima extremo. Las recomendaciones oficiales dicen que en las zonas remotas, la cobertura de telefonía móvil o satélite puede ser extremadamente limitada y las instalaciones médicas básicas pueden no estar disponibles. Fuimos con un guía local a un lago de montaña para grabar un video. No había señal, había viento, la temperatura bajó rápido. Saber eso me hizo valorar la preparación, pero la belleza compensó todo. En resumen, Kazajistán es un lugar donde sí puedes caminar de noche con buena seguridad, pero con la conciencia de que no todo está garantizado. Tu sensación de tranquilidad vendrá cuando combines curiosidad, respeto y prudencia. Cuando entiendas que la seguridad no está dada, sino que se construye con elecciones inteligentes. Así que si decides venir, camina, explora, llévate una foto al amanecer, siéntate en el café tarde, sal a despejarte bajo las luces de la ciudad, pero hazlo con el sentido de quien respeta un lugar que te acoge, porque en Kazajistán te puedes sentir libre, te puedes sentir vivo y también te puedes sentir seguro. Y cuando lo haces, esa ciudad extraña deja de ser extraña y se vuelve bienvenida. Pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones y preguntas al respecto. Nos vemos en un próximo video, no sin antes dejarte por aquí el video anterior que se trataba sobre las cosas imprescindibles que debes hacer si visitas Kazajistán. Nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao! Cuando uno piensa en Kazajistán, lo primero que se imagina son las grandes estepas, las montañas de Almaty cubiertas de nieve, los caballos corriendo libres y ese cielo inmenso que parece pintado a mano. Pero hay algo que mucha gente no descubre hasta que llega aquí. Kazajistán también está hecho de lugares donde la vida cotidiana se concentra, late y se mezcla. Y uno de esos estilos, quizás el más vibrante de todos, es el Silioni Bazar, o sea, el Bazar Verde. Ese famoso bazar es un mercado que no es solo un mercado, sino una experiencia sensorial completa. Es como si todo el país, con sus pueblos, sabores y tradiciones, estuviera metido dentro de un edificio grande, ruidoso y lleno de aroma a pan recién hecho, carne fresca, especias y frutas que parecen brillar por sí solas. Hoy quiero llevarte conmigo a ese lugar, pero no como un turista rápido que entra, mira y sale, sino como alguien que observa, compara, se ríe, se sorprende y encuentra en cada pasillo un pedazo de historia. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y son los bazares en Kazajistán, pero vamos a hablar de uno en específico que es el que visitaremos en el día de hoy y es el bazar más importante de la ciudad de Almaty, el Silioni Bazar en ruso o en español sería el Bazar Verde. Vamos a mostrar de todo lo que se puede encontrar ahí. Vamos a contarles un poco de cómo funciona el sistema de los bazares y nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor, paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Desde que llegas al Bazar Verde, ya notas que este no es un mercado cualquiera.
No tiene esa tranquilidad europea donde todo está perfecto, ni ese vacío cubano donde a veces te preguntas si llegó el camión. Aquí lo que encuentras es vida, pura vida, en su forma más auténtica. El ambiente te envuelve, vendedores llamando a los clientes, turistas mirando a todos lados como si hubieran entrado a otro planeta, abuelas kazajas cargando bolsas que pesan más que ellas, jóvenes probando dulces, gente negociando como si estuviera en una reunión diplomática y tú ahí, en medio, procesando todo a la vez. Y claro, uno viene de otros mercados y la comparación es inevitable. En Cuba, cuando vas a un mercado, normalmente ya sabes lo que hay, o está vacío o está lo que llegó ese día. En España, tienes mercados ordenados y modernos, con puestos limpios y etiquetados. Pero en el Bazar Verde es otra cosa, es la mezcla entre tradición, caos, color y cultura viva. Y lo más increíble es que aunque parece un caos absoluto, todo está organizado de una manera que solo la gente del bazar entiende realmente. Tienes una zona de frutas y verduras donde puedes ver tomates que parecen esferas perfectas, montañas de cebolla que nunca se acaban, pepinos tan rectos que parecen diseñados por computadora, y a veces frutas que tú no habías visto en tu vida. Yo me quedé mirando unas que parecían una mezcla entre pera y manzana con un toque de limón. Y cuando le pregunté al vendedor qué era, me lo dijo en kazajo, o sea, no entendí nada. Él me dijo, pruébalo que te va a gustar. Y ahí se sacó la conversación. Probé. Aquí todo funciona. Si no entiendes, te hacen entender a través del sabor. Luego está la zona de los frutos secos, que parece un tesoro abierto. Montones de pistachos, almendras, nueces, higos secos, pasas gigantes, damascos que parecen caramelos. Y lo más curioso es que siempre te ofrecen probar. En Cuba eso de prueba primero no existe. Y en España, si te ponen a probar de todo gratis, el vendedor se arruina. Pero en Kazajistán es una parte natural de la experiencia. Te lo dan, lo pruebas, te gusta, lo compras. No te gusta, sonríes, das las gracias y sigues tu camino. No hay presión, no hay cara fea, no hay mala energía. Paso rápido por aquí para decirte que si te está gustando el contenido, lo que estás viendo, apóyame suscribiéndote al canal. Esto para ti toma no más que 1 o 2 segundos y para mí es muy importante. Además, es gratis. Y otra cosita que quiero contarles es que ya tengo activo la opción miembro del canal. Justamente al lado de suscribir va a estar miembro del canal. Si le das clic ahí adentro verás las distintas opciones que existen. Gracias a esta opción de miembros del canal tendrás acceso a contenido anticipado, contenido exclusivo para los miembros y a la vez tendrás la opción de apoyar y ayudar al desarrollo de este canal. Y nada, no te demoro más, te dejo con el video. Ahora, si hablamos de sabores que te cambian la vida, tenemos que mencionar el famoso kurt, ese pequeño pedazo de queso duro y salado que si no tienes cuidado te deja sediento por 3 días. Uno piensa que es un dulce porque lo ves ahí tan redondito y tan blanco, pero no, es fuerte, intenso y auténtico. Y después vienen las bebidas tradicionales, el kumis, que es la leche fermentada de yegua, el chubat, que es leche de camella. 2 bebidas que solo con olerlas ya te dicen que estás lejos de La Habana y de Madrid. Pero la gente las toma con un orgullo cultural enorme, porque son parte de su identidad nómada. Y aunque al principio uno hace la cara del meme del perrito confundido, poco a poco uno va entendiendo el valor cultural que tiene. Y ahora viene una parte que para los latinos es una mezcla entre nostalgia y sorpresa. La carne, así mismo. En Cuba, un mercado donde haya tanta carne sería noticia nacional. En España, la carne está súper controlada y etiquetada. Pero en el Silión y Bazar tienen puestos enormes, llenos de cortes de vaca, cordero, pollo y, por supuesto, caballo. Porque aquí la carne del caballo es algo completamente normal, como para nosotros el cerdo. La gente la compra para hacer platos tradicionales y te explican con total naturalidad cuál corte sirve para cada receta. Aquí la tradición se respira. No es una moda, no es un plato turístico, es parte de la vida diaria. Porque si hay algo que hace único el Silión y Bazar, es que más que un mercado, es un punto de encuentro cultural. Aquí se mezclan kazajos, uigures, uzbecos, rusos, kirguís, turcos y hasta coreanos. Y cada uno trae lo suyo. Puedes pasar por un puesto uigur lleno de dulces o un uzbeco lleno de especias intensas. Después a uno ruso con embutidos y luego a uno kazajo con productos lácteos tradicionales. Es como viajar a varios países sin salir del edificio. Es un mini mundo euroasiático funcionando en perfecta convivencia. Y por supuesto, no podemos olvidar el arte del regateo.
En Kazajistán, regatear es casi obligatorio. No es una pelea, no es una falta de respeto, es un juego. Es parte del ritual social. Tú dices un precio, ellos te dicen otro, tú haces una broma, ellos se ríen y al final todo el mundo queda contento. En Cuba también se negocia, pero muchas veces por necesidad. En España, si intentas regatear, lo más probable es que te digan, mire señor, ese es el precio. Pero aquí no. Aquí si no regateas, casi que pierdes la oportunidad de vivir la experiencia completa. Y claro está, entre todo ese ambiente, uno va viendo cosas curiosas que solo pasan en el bazar, como el típico vendedor que te mete 3 ciruelas más en la bolsa de regalo y cuando miras la báscula te das cuenta de que ahora pesa el doble. O la señora que te mira como si supiera que eres extranjero y te recomienda lo más caro. O ese momento donde dice, solo voy a mirar, y media hora después ya estás cargando 4 bolsas que no tenías planeado comprar. Esa es parte del encanto del lugar. Yo siempre cuento esta anécdota porque es demasiado real. La primera vez que fui, dije que iba a estar 10 minutos. Entro, miro y me voy. Eso pensé. 3 horas después estaba sentado en un banco afuera con una bolsa de dulces, otra de frutas, una botella de chubat que todavía no sé cómo terminé comprando y una idea clara en la cabeza. Este bazar es una trampa, pero una trampa buena. Y lo más curioso es que, aunque no entiendas los idiomas, aunque no sepas negociar, la gente es tan cálida que todo fluye. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, a explicarte por señas, a ofrecerte probar algo. Es un ambiente vivo, humano y cercano. Y ahí es donde empiezo a reflexionar. ¿Por qué los mercados, más que lugares donde comprar comida, son ventanas abiertas a la cultura? En Cuba, el mercado refleja la realidad del país. Escasez, lucha diaria, creatividad. En España, refleja organización, estructura, calidad estandarizada. Pero en Kazajistán, especialmente en el Green Bazar, lo que se refleja es mezcla, tradición, identidad y comunidad. Aquí la gente habla entre ellos, comparte, regatea, comen juntos, te recomiendan productos, te cuentan historias de dónde vienen. Es un pedazo de vida kazaja sin filtro. Y cuando sales, te llevas esa sensación extraña pero hermosa de haber vivido algo real, no turístico, no decorado, no preparado para fotos, real. Y si vas con la idea de que si quieres conocer un país de verdad, empieza por su mercado, porque ahí está la esencia, cómo la gente come, cómo la gente compra, cómo la gente se relaciona. El bazar verde es ruido con cariño, caos con alma y sabor con historia. Por eso te digo, si algún día vienes a Almaty, no te vayas sin pasar por aquí, aunque no compres nada, aunque solo camines, aunque solo mires. El bazar te va a hablar, te va a contar cosas, y cuando salgas vas a entender un poquito mejor qué es Kazajistán. Y desde mi perspectiva, como cubano viviendo aquí y comparando con todo lo que he visto en España y en mi propio país, puedo decir que este mercado es uno de esos lugares que te hacen sentir que el mundo es gigante, diverso y hermoso. Gracias por acompañarme en esta aventura, y ya tú sabes, en Kazajistán siempre hay otra historia más esperando. Pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí les estaré dejando el video anterior donde hablo de las diferentes celebraciones que existen aquí en Kazajistán. Ya saben, hasta la próxima, mis queridos nómadas de corazón. Chao.